¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Uno de los personajes más emblemáticos y que mayor conflicto ha causado a arqueólogos, antropólogos e historiadores, quienes aún no han logrado definirlo en su totalidad como deidad, esencia o personaje histórico, es sin duda Quetzalcóatl. Pero ¿quién es en verdad Quetzalcóatl? ¿Un dios? ¿Una esencia? ¿O un simple mortal culpable de que su leyenda diera lugar a una confusión que trajera como consecuencia la conquista y exterminio de su propia civilización? Lo cierto es que esta leyenda se traduce a su vez como un mito y un gobernante que tenía la ideología en la cual se basaban los principios de muchas de las civilizaciones prehispánicas en Mesoamérica. A continuación, hablaremos de cada una de las facetas para que al final seas tú quien haga el juicio. Quetzalcóatl, el mito. En un principio, Tonacatecutli, quien hoy en día es llamado el dios ocioso, era la esencia o deidad suprema, y tenía como cualidades la creación y la fertilidad. Este personaje habitaba en los cielos superiores, y fue el padre de todos los demás dioses. La leyenda cuenta que Tonacatecutli sopla sobre el planeta provocando la creación del cielo y el suelo. De ese mismo soplo creador nacen sus hijos, Tezcatlipoca Colorado, Tezcatlipoca Negro, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Después de esta acción, Tonacatecutli asciende a los cielos superiores y se deslinda de la tarea de la creación, pues son sus hijos los encargados de esa tarea. Es Tezcatlipoca Negro y Quetzalcóatl los encargados de empezar a labrar la vida en el planeta. Para ello, la primera misión es enfrentar y dividir a Zipactli en 4 partes. Zipactli es un monstruo marino de grandes dimensiones, con fauces parecidas a las de un cocodrilo. La encomienda, aunque temerosa, es peligrosa, pero Zipactli debe ser descuartizada para que pueda surgir el cosmos. Una vez llegados a las costas donde habita Zipactli, en una de las orillas donde las olas del mar golpean contra las piedras de una montaña, es Tezcatlipoca quien hace el primer autosacrificio, y con su macahuitl se desprende de su pie, que es lanzado a las aguas. Esto llama la atención de la bestia, quien hambrienta no podía dejar pasar desapercibido un suculento manjar como lo es la sangre y carne de un dios. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca saltan sobre el monstruo Zipactli. Ambos dioses con macahuitl en mano comienzan a atacar golpeando una y otra vez la obsidiana de sus armas contra el gigante, quien está imposibilitado para defenderse del ataque sorpresa. Y al final es inevitable el destino. Zipactli muere y es desmembrada en 4 partes. Con cada una de estas partes se forman los puntos cardinales. Este sacrificio logra dividir el cielo del suelo y se logra crear una dirección en la cual viaja el planeta. Le dan sentido al tiempo de forma lineal. Esta acción es considerada como el primer sacrificio de sangre, hecho por los dioses para que surja el mundo. Momentos después, logran colocar 4 pilares que sostienen y permiten que el cielo se mantenga suspendido. A estos pilares los llamarán más tarde tlaloques, y son los encargados de golpear al cielo. A ese sonido del golpe del tlaloque sobre el cielo será el sonido del trueno, y anunciará la lluvia. Tiempo después estos pilares se convertirán en los ayudantes del dios Tlaloc. Los hermanos han cumplido la orden de Tonacatecutli, quien se encuentra contento con el liderazgo y valentía que mostraron sus hijos. Es entonces que los primeros dioses forjan un cuchillo de pedernal gigante, que Tonacatecutli se encarga de elevar a los cielos y dejar caer contra el suelo. Al quebrarse el cuchillo contra el mundo, nacen 1600 dioses. A la llegada de los nuevos dioses, las opiniones y decisiones se encuentran divididas, pero siempre para Tonacatecutli la opinión de más peso será la de Quetzalcóatl, provocando así los celos en Tezcatlipoca Negro. Como siguiente encomienda, para la continuación de la creación, Tonacatecutli les hace entrega a los dioses de los huesos preciosos. Su misión, crear al hombre. Cuando todavía era de noche, cuando aún no amanecía, se reunieron los dioses allá en Teotihuacán. Era el momento de crear la vida en el Anáhuac.
las esencias se preguntaron de quién será la tarea de dar la luz al mundo, de crear un nuevo amanecer. Chalchitlicue, la esencia de las aguas tranquilas, fue la encargada de ser el primer sol. Sube a los cielos y alumbra el mundo, pero crea al primer hombre demasiado pequeño y deforme, que se escabulle entre las manos de los dioses, así que deciden convertirlos en peces. Quetzalcóatl vuelve a juntar a los dioses para intentar nuevamente la creación del hombre. Esta vez es Ocelotl el encargado de convertirse en sol, y crean hombres de arcilla pero demasiado grandes y torpes, que tropiezan y se golpean entre sí, quebrándose al caer. Con ellos formaron a los valles, montes y montañas. En un nuevo intento es Ejecatl el viento, quien asciende como sol, pero esta vez crea un hombre demasiado perfecto. Este es demasiado vanidoso e introvertido, y se niega a dar culto a los dioses, motivo por el cual será convertido en mono. En un cuarto intento, eligen a Tlaloc para iluminar el mundo, y crean hombres del maíz y de buen tamaño. Les fabrican un corazón demasiado grande. En esta ocasión, el hombre es demasiado noble e improductivo, así que esta vez los dioses convierten a los hombres en guajolotes. Después de estos 4 intentos, los dioses se sienten fracasados, así que voluntariamente se acercan a Mictlantecutli, señor y guardián del inframundo, y le entregan los huesos sagrados, para evitar caer en la tentación de intentar volver a crear al hombre. Es entonces que Mictlantecutli se vuelve el guardián de los huesos preciosos y quien se debe asegurar que nadie vuelva a tener acceso a ellos. Quetzalcóatl no queda conforme con el acuerdo y se niega a volver a donde su padre y comunicarle su fracaso. Desafiante se propone a devolver lo que se encuentra en el plano del otro mundo para ponerlo en el plano de los dioses. Para este quinto intento, Quetzalcóatl debe descender los 9 planos del inframundo y pedir el permiso de Mictlantecutli. Aprisa baja Quetzalcóatl con el señor del inframundo. Pasa por Tepeme Monamictlan, que es el lugar donde 2 montañas chocan constantemente, y la única forma de atravesar es a toda prisa. También llega a Teocoyucayoa, el lugar donde habitaban fieras salvajes que abrían el pecho de los muertos para comerles el corazón. Mictlantecutli accede al devolver los huesos sagrados, pero en un cambio abrupto de opinión, acuerda con Quetzalcóatl ponerlo a prueba a base de engaños y desafíos dictadas por el señor del inframundo. Dice el escrito: Y entonces Quetzalcóatl fue a Mictlán. Se acercó a Mictlantecutli y le dijo: He venido por los huesos preciosos, los huesos de jade. Decía Quetzalcóatl: ¿Puedo con ellos poblar la tierra? Y Mictlantecutli le respondió: Puedes quitarme lo que guardo con tanto cuidado, con una condición: que desfilen 4 veces alrededor de mi trono al soplar con esta concha. De mala gana, el señor de Mictlán daba su consentimiento. Le entregaba a Quetzalcóatl una concha de caracol que no tenía agujeros para los dedos, pero los gusanos aburridos creaban los agujeros y las abejas volaban en su interior para hacer el sonido. Quetzalcóatl tenía que actuar con rapidez para tomar los huesos. El señor de Mictlán finalmente dio la orden para que los huesos se recuperaran, pero Quetzalcóatl pensaba que se trataba de un truco. En consecuencia, Quetzalcóatl comenzó a correr. Entonces el señor de Mictlán ordenó que un pozo se excavara en el camino del dios que huía, cayendo en él. Quetzalcóatl revive eventualmente, pero los huesos están rotos, y de ahí que haya seres humanos en todos los tamaños. Quetzalcóatl muere, pero su condición de esencia divina permite que vuelva a la vida. Sin embargo, los huesos se encuentran dispersos y maltrechos, unos hasta quebrados. De forma veloz, los junta en un envoltorio y se dirige hacia Tamanchoan. Una vez que tiene los pedazos de los huesos, aunque quebrados, es hora de una nueva penitencia. Quetzalcóatl termina de hacer polvo lo que queda de los huesos y los coloca en una vasija. Después se perfora el miembro viril y con la sangre emanada y el polvo de los huesos crea una especie de arcilla de la cual comienza a moldear a los hombres. Pero entonces surge otro obstáculo. El alimento para los hombres, el maíz, sigue guardado en el inframundo.
Para esto Quetzalcóatl se convierte en hormiga negra y busca a la hormiga ocre, que es quien guarda celosamente el maíz. Le engaña para que lo lleve a donde se encuentran los granos de maíz y podérselos llevar a los humanos y con esto completar su misión. Quetzalcóatl el gobernante. Se dice que después de llevar a cabo su misión, Quetzalcóatl se fue a gobernar Tolán. Y aquí es donde nace la confusión. ¿Por qué un dios toma el mando para gobernar una ciudad? Si bien los escritos indican que Tolán fue gobernada por Quetzalcóatl, muchos investigadores, antropólogos e historiadores han tratado de darle la ubicación a la mítica ciudad de Tolán, tratando de ubicarla en ciudades que ahora se encuentran en Tlaxcala, Morelos o Hidalgo. Sin embargo, nos posicionaremos en el Estado de México, en una de las ciudades más grandes y de mayor aporte cultural para los pueblos prehispánicos, Teotihuacán. La traducción de Teotihuacán en la lengua de los mexicas, el náhuatl, es ciudad donde los hombres se vuelven dioses, o lugar donde se crean los hombres. Pero hay que tener presente que así es como bautizan los mexicas esta ciudad. Anteriormente, el nombre de Teotihuacán pudo haber sido otro, Tolán por ejemplo, y Quetzalcóatl su gobernante. Lo que sí queda muy marcado en los escritos y las leyendas transmitidas por otras generaciones es la doctrina de Quetzalcóatl y la enseñanza que trajo para el hombre, entre las que destacan que fue él quien les enseñó los sistemas de agricultura para la siembra del maíz y estaba en contra de los sacrificios humanos, además de ser un hombre casto y de fuertes principios y valores morales, como el amor propio, amor al prójimo, amor por la naturaleza, cualidades que lo llevaron a ser venerado y querido por su pueblo. Pero existe una vieja deuda pendiente con su hermano Tezcatlipoca Negro y su odio añejado por situaciones en el pasado. Quetzalcóatl prohíbe los sacrificios humanos, acción que molesta a los demás dioses. Estos se juntan en secreto liderados por Tezcatlipoca para planear una venganza en contra. Es justo Tezcatlipoca Negro quien se disfraza de anciano y lleva una supuesta medicina a Quetzalcóatl, argumentando la edad avanzada de Quetzalcóatl y ofreciéndole un pronto alivio a sus dolencias en base a la medida mágica que se le presenta como tributo. Quetzalcóatl finalmente acepta y el anciano vierte de su cántaro en una jícara una medida para que la beba el gobernante. Conforme va probando el líquido, Quetzalcóatl se va sintiendo mejor, cada vez con más energía y fortalecido. La bebida conocida como pulque u octli es un fermentado con el aguamiel extraído del maguey. Sin embargo, el preparado hecho por Tezcatlipoca y los demás dioses contenía también hongos alucinógenos, lo que provoca que Quetzalcóatl comience de pronto a cometer actos indebidos y su comportamiento se vuelve inadecuado, hasta el punto de que con engaños los dioses le llevan una doncella dedicada al culto sagrado. Hay textos que dicen que esa doncella era su hermana, Quetzalpetlatl, de quien Quetzalcóatl abusa sexualmente. Al día siguiente, al pensar en sus acciones en estado de ebriedad, se siente avergonzado. Sale a la ciudad buscando al anciano que le dio a probar la bebida, pero no lo encuentra por ningún lado. Ha quebrantado no solo sus votos de castidad y su ideología, también le ha fallado a su pueblo. Asume su falta y culpa y al no encontrar un justificante se siente indigno. Es autoexiliado, se despide de su pueblo, al partir llora desconsolado, les promete volver, se dirige al monte de Coatepec, teje una balsa hecha de serpientes y se pierde en un punto entre el sol y el mar, solo dejando atrás la promesa de volver. Al mismo tiempo de su partida, en el lugar donde desaparece, se eleva un astro al cielo, la primera estrella de la tarde, el lucero Quetzalcóatl. Similitudes. Si bien es cierto que Quetzalcóatl es un símbolo constante en todas las culturas de Mesoamérica, en algunas culturas, como la maya, al ser una lengua distinta al náhuatl, el nombre con el que se le conoció fue Cuculcán o Cucumatz. Y aunque el sonido de la lengua es completamente distinto, la similitud en el mito o la leyenda tiene demasiadas coincidencias. Definitivamente Quetzalcóatl es un alusivo en todas las culturas importantes de Mesoamérica. A la llegada de los españoles, los frailes, al escuchar hablar de la doctrina de Quetzalcóatl,
hicieron mención y pensaron que Quetzalcóatl podía haber sido el apóstol Santo Tomás, y empezaron a hacer comparaciones sobre si la doctrina enseñada por Quetzalcóatl era la misma que Jesucristo da a sus apóstoles, e incluso los mormones afirmaron que Quetzalcóatl fue el mismo Jesucristo predicando su palabra en esta parte del mundo. Más adelante, algunos cronistas del cristianismo como Carlos de Sigüenza y Góngora trataron de promover la similitud de las enseñanzas de Quetzalcóatl con la Biblia. Después de la conquista, la Iglesia decide evangelizar a los indios mesoamericanos, primero queriendo exterminar su pasado, quemando miles de códices, muchos de ellos con mitología de diferentes pueblos y muchos otros con información clasificada del uso y propiedades de muchas plantas medicinales, preparados ancestrales y datos de tributos que pagaban otros pueblos a Tenochtitlan y otras ciudades. Entre otros muchos archivos se encuentran también leyendas y mitos como el Huehuetlatoali, cuyo significado es antiguas palabras, el cual albergaba las enseñanzas de Tupilzin, un antiguo gobernante nacido en un pueblo cercano a lo que fue la ciudad de Tepoztlán, hoy en día ubicada en el estado de Morelos. El señor Uno Caña Topilzin nació en el año 947 y fue un joven que estudió en Xochicalco. Casualmente los datos acerca de su vida son muy parecidos a los que cuenta la leyenda de Quetzalcóatl en Tolán. Entre sus enseñanzas dice el escrito: El tolteca es sabio, es una lumbre, hace sabio los rostros ajenos, les hace tomar corazón, no se sobreentiende por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, es observador, no es extremista, se mantiene en el medio porque sabe que solo ahí se encuentra la función social, la condición del honor. Ayúdense mutuamente en la necesidad. Observen que es uno nuestro cuerpo y uno solo el espíritu. Topilzin entiende, al igual que Quetzalcóatl, que el universo es producto de dos fuerzas que se equilibran para permitir la manifestación de las cosas. La creación del mundo no es una casualidad, sino que forma parte de un proceso evolutivo y se encuentra en un constante cambio y equilibrio, que es acentuado por la ley de los ciclos. En el ser humano, Quetzalcóatl es el camino entre lo salvaje y la aspiración a lo sublime, la sucesión de los ciclos en la naturaleza, la noche y la luz, una dualidad entre el bien y el mal. Fray Jerónimo de Mendieta en su escrito dicta: Las grandes y maravillosas obras de Tupilzin aún viven en la memoria de los indios. Ellos guardan en su memoria una gran cantidad de milagros, que no me atrevo a hacer ninguna aclaración sobre ellos. Sin embargo, me ha impresionado bastante la historia de su vida, y me ha llevado a creer que, puesto que los naturales son criaturas de Dios, capaces de salvación, Él no puede haberlos dejado sin un profeta, y ese profeta fue Topilzin. Por último, uno de los hechos que confunden a los historiadores es el manejo de la verdad. La historia nos dice que Quetzalcóatl era blanco, pero no porque su piel haya tenido facciones europeas, sino porque el color asignado al punto cardinal que le fue otorgado al oeste era el blanco, mientras que Tezcatlipoca era negro, Tezcatlipoca colorado era ocre y Huitzilopochtli azul. En la década de 1930, durante el mandato de Plutarco Elías Calles, se promovió la idea de que Quetzalcóatl era alto, barbado, con ojos azules y de piel blanca. En esa época, el gobierno intentó inculcar el amor por el legado indígena y el nacionalismo. Como muestra, le fue encargado a Diego de Rivera que hiciera una pintura de Quetzalcóatl con estas características. La imagen acerca de que los indígenas eran impresionados con el estereotipo toma fuerza, pero es solo una idea difundida por los conquistadores. Bueno amigos, hasta aquí la historia de Quetzalcóatl. Déjame en la caja de comentarios tu opinión. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal para que puedas seguir haciendo más trabajos como este. Gracias y muchos días felices.